Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Dios los bendiga grandemente. Nuevamente estamos para poder estudiar la palabra del Señor, para aprender más de nuestro Señor. Que sea Dios Espíritu Santo ayudándonos a comprender mejor la palabra de Dios. Para esto hoy vamos a ver un nuevo tema. Ya hemos visto quiénes son los hijos del herederos del reino de Dios, ¿no? Las dos descendencias de Abraham, y entre ellas estamos nosotros. En las estrellas del cielo, la descendencia celestial, está la iglesia de Cristo, y la descendencia terrenal está Israel. También hemos visto de quiénes llegan a ser herederos, hechos hijos de Dios, aquellos que reciben a Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy vamos a tratar un nuevo tema que es acerca del cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? El Señor nos dice de que Cristo Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso hoy vamos a aprender este tema que es muy importante que conozcamos. Entonces vamos a desarrollarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero antes clamemos al Señor. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias, Padre, por esta mañana, porque tenemos la oportunidad de aprender y conocer más de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pido por mis hermanos, por todos quienes, Señor Dios mío, están en comunicación viendo este video. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. A veces, hermanos, realmente no alcanza nuestra mente a comprender cuánto es el amor de Dios por nosotros. Él, por amor a nosotros, envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. A través de este glorioso sacrificio, hermanos, en la cruz del Calvario, Cristo Jesús nos reveló su voluntad y nos hace conocer la inmensa misericordia de Dios. Por eso hacemos lectura de la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 al 17. La comunión en la mesa del Señor demanda, dice, separación. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nosotros todos llegamos a ser el cuerpo de Cristo. Vamos a ver en Efesios capítulo 3, Efesios de la palabra del Señor. Vamos a estar viendo este pasaje. Efesios capítulo 3. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. En el capítulo 3 dice la palabra del Señor. Por esta causa yo, Pablo, dice, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Escuche esto, el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes, dice, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, nosotros, queridos hermanos, somos el cuerpo de Cristo por medio del Evangelio de Cristo, por la predicación de la palabra. Nosotros nos hemos integrado. Nosotros también, lo que hacíamos lectura en Juan 1:12, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio autoridad
para que seamos hijos del Señor. Y si somos hijos, también somos coherederos con Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Por eso es importante, ¿no? La palabra de Dios nos dice que el Señor predestinó desde antes de la fundación del mundo a un grupo que iba a ser la esposa del Hijo. Le dio su Santo Espíritu para que morara como señal especial. Eso leemos en Juan 14. A ver, vamos a Juan 14, 16 y 17. Al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente. Y os rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Qué lindo, qué linda promesa, al decirnos que el Espíritu Santo está con nosotros. La palabra de Dios nos habla de un rapto secreto, cuando el amado se llevará para guardarla a la novia de los juicios que vienen a este mundo. Entonces nosotros que somos la novia de Cristo en este tiempo, llegaremos a ser la esposa de Cristo. Y cuando ocurre el arrebatamiento, dice, el Señor nos llevará. ¿Para qué? Para guardarnos de los juicios que vienen para el mundo. Un juicio terrible, hermanos, porque viene la tribulación y la gran tribulación, y nosotros vamos a estar reservados, vamos a estar guardados con el Señor. Es un tema bastante interesante cuando hablamos del cuerpo de Cristo. Porque Dios dice, ¿no? Ahí vamos a un poquito ilustrarnos un poco. Dios hizo a todos los animales en parejas y Adán lo hizo solo. Dice que Dios, la palabra en Génesis vemos eso, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No, Dios lo creó. Y la palabra dice en Génesis 1:27 que creó varón y hembra. Dios creó varón y hembra. Y en el capítulo 2, versículo 7 dice que Dios formó del polvo de la tierra al hombre. Cuando dice de que Dios había creado ya al hombre completo, nos está diciendo de que Eva estaba dentro de él. Y por eso es que la palabra de Dios nos habla con una claridad única cuando nos enseña este ejemplo tan interesante. Nos dice de que Adán estaba solo y Dios dijo, no es bueno que esté solo, le haremos oído idóneo. Pero hay muchas cosas que podemos ver en este aspecto. Adán cumplió con el plan asignado. ¿Cuál era el plan de Dios? Que Adán se ocupara de poner nombre a todos los animales. Eso vemos en Génesis capítulo 2, 19, pero veamos más adelante. A nuestro Señor Jesucristo, miren qué interesante, es una comparación muy bonita. Adán y Cristo Jesús. Adán figura de Cristo nuestro Señor, nuestro Redentor. Adán le dieron su esposa Eva. A Cristo Jesús también le dieron la esposa que es la iglesia. El Señor cumplió lo propuesto por el Padre. Fue a la cruz del Calvario para redimirnos. Del costado de Adán dice, cuando el Señor dice que le hizo dar un sueño, se durmió Adán. Es interesante ver esto, hermanos. No habla de sangre, ¿verdad? Cuando el Señor le operó a Adán. Dice que de su costilla formó, dice, a la mujer, a Eva, y le puso a su lado. Del costado de Adán no salió sangre. Es interesante. ¿Por qué no salió sangre? ¿No? Pues no había pecado en Adán. Hasta ese momento, Adán tenía la unción del Señor.
¿por qué no decirlo? Adán estaba formado de una manera especial. Probablemente tenía luz dentro, ¿no? Y Adán no había pecado. Y la palabra dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, Eva estaba a su lado. En la cruz del Calvario sí salió sangre, cuando lo crucificaron al Señor. Salió sangre y agua del costado de nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán, después de ser herido por un soldado. El Señor nos muestra que para darle su Eva, o la iglesia, a Cristo, tuvo que haber sangre. ¿Por qué? Porque había pecado en la humanidad. Eso es diferente, ¿verdad? Cuando Adán estaba y Dios tomó su costilla para darle a Eva, no hubo sangre, ¿no? Sino era algo especial. Pero ya en Cristo Jesús había que derramar sangre por el pecado de la humanidad. Y agua es figura del Espíritu Santo. Cuando dice que salió sangre y agua, quiere decir que salió la remisión del pecado para la humanidad. Dios buscó siempre la ayuda idónea para Adán. Y también de la misma forma el Señor, el Padre, buscó la ayuda idónea para nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos dice, está claro, ¿verdad? Están entendiendo, ¿no? No se están confundiendo. Estoy desarrollando más o menos lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Cuando leemos en Génesis 2:20, a ver, leamos en Génesis 2:20 para un poquito comprender todo esto. Génesis 2:20. Y puso Adán, dice, sobre nombre de toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo la mujer, y lo trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mire, y el verso 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque no había pecado. Entonces es importante lo que nos dice, ¿no? Aquí dice de que no toda carne, dice la palabra de Dios. A ver, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, encontramos algo muy bonito. Para ilustrarnos un poco, tenemos que siempre leer la palabra del Señor. Primera de Corintios 15, los versículos 39 y 40. Mire lo que nos enseña la palabra del Señor. Dice lo siguiente. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Entonces, mire, cuando nos dice esto, nos está diciendo de que Dios tomó, cuando dice a Adán, ¿no? Ahora esta es carne de mi carne, es carne de hombres. Entonces es importante distinguir lo que nos dice esta palabra del Señor. Primera de Corintios, acabamos de leer. No. Entonces, porque Adán tuvo que ser dormido para que le dieran a su Eva. ¿Por qué no le dieron cuando estaba despierto? Porque nosotros los hombres somos especiales, ¿no?
podíamos escoger, no, Señor, yo quiero de esta forma, yo quiero así. Dios le dio la pareja que le correspondía. Dios es sabio. Él le dio exactamente como tenía que ser Eva para Adán. Entonces, de la misma forma, ¿no? En el caso de nuestro Señor Jesucristo, ha ocurrido, dice, algo similar. El Padre escogió para el Hijo, escogió a la novia, que somos la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. En Juan 17, a ver, vamos a ver, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Juan 17. Yo creo que es importante que nosotros comprobemos con la palabra del Señor y estemos siempre persuadidos de lo que nos dice. Mira lo que dice. El Señor dice, todo lo que me has dado, yo les he dado tu palabra, dice el versículo 14. Y el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, el Señor tenía algo preparado para nosotros, Dios. Dios efectuó realmente, y por eso en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree en Cristo Jesús no se va a perder. Va a ser siempre salvo para formar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, para nosotros es algo muy importante entender todo esto. Hay muchos pasajes que nos hablan. Dice la palabra del Señor que cómo el Padre escogió, porque Adán, cuando Adán estaba solo, Dios escogió para él pareja. Y dice la palabra del Señor que también Dios escogió. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 1. Mire lo que dice que el Señor hizo por nosotros. Primera de Corintios, capítulo 1, los versículos 25 al 30. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Creo que el versículo 29 es lo que nos da la respuesta. Para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie diga, bueno, yo soy miembro de la iglesia, tengo mi profesión, soy tal, soy sabio, soy tal. No, dice el Señor, dice, no, sino lo humilde, lo sencillo escogió Dios para que sea parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, para nosotros eso es muy importante. Entonces nosotros vemos con agrado cuando escuchamos esta palabra y el Señor nos anima y nos dice, hijos, así es. Todo se ha hecho de esa manera. En Oseas, en el libro de Oseas,
capítulo 12, versículo 12. Oseas. Después de Daniel, ¿no? Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas capítulo 12, versículo 12. La palabra de Dios nos dice: pero Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Entonces, aquí nos está mostrando de que Jacob figura de Jesucristo nuestro Señor. Él vino para buscar a la esposa, para salvar a la que es la esposa, a la que es el cuerpo de Cristo. En la cruz del Calvario el Señor derramó su sangre, para que todo aquel pecador que por la fe aceptara a Cristo como Salvador, obtuviera remisión de pecados. Vemos también que nuestro Señor, aparte de su sangre, dio su cuerpo. En Juan 6:51 nos dice de que Él es el pan que descendió del cielo, y que si alguien come de ese pan, vivirá para siempre. Los judíos tomaron esta enseñanza no con mente espiritual, en forma terrenal vieron esto. A ver, vamos a ver, en Juan 6, del Evangelio de Juan capítulo 6, los versos 51, mire lo que dice. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. Escuchen eso. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? O sea, por eso lo veían en forma terrenal. Ellos vieron de esa manera. El verso 53 dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces, para nosotros es algo importante. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Es importante para nosotros entender este pasaje. Es algo espiritual que se habla. Aquí no se está diciendo que comamos a Cristo, así que no los comamos. No. Que tenemos que entender que Él es la representación, ¿no?, de la carne, el pan que vino. Y nosotros, por eso es que cada vez que tenemos la oportunidad de celebrar la cena del Señor, lo hacemos en todo esto. El tema se aclara con lo siguiente. A ver, vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 26. Mire, la palabra de Dios nos aclara de qué estaba hablando. Mateo 26, versículo 26. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Eso es en la celebración de la cena del Señor. Tomad, comed, este es mi cuerpo. Su cuerpo lo dio a sus discípulos, ya que más adelante fueron corroborados, podemos decir, en el día de Pentecostés, que eran parte del cuerpo de Cristo, al ser sellados con la promesa. Y tomando la copa, dice, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados.
La identificación del cuerpo es para la iglesia de Cristo. Cuando uno recibe el pan, está recibiendo. El cuerpo es dado únicamente a la iglesia. En este caso, que en este ejemplo vemos que los discípulos del Señor, en representación de la iglesia, que es la esposa, recibieron el pan. En cambio, la sangre es ofrecida para todos. La remisión del pecado es para todos aquellos que creen en el Señor. Entonces es importante, ¿no? La sangre ha sido derramada a toda persona que sea salva, mientras que su carne es únicamente para la iglesia. Nosotros solamente comprendemos cuando somos la iglesia de Cristo y decimos, sí, el Señor dio su vida, su cuerpo, por nuestros pecados. Lo fue inmolado en la cruz del Calvario, lo crucificaron, le golpearon, le hicieron tantas cosas. Como dice en Isaías, ¿verdad? Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Dice que no hubo parecer en él. Fue golpeado el Señor por la humanidad. Fue golpeado por nosotros, para que nosotros tuviésemos el conocimiento de nuestro Señor. Por eso es importante, queridos hermanos. Entonces vemos, hermanos, de que Eva venía dentro de Adán. La iglesia, nosotros veníamos dentro de nuestro amado Jesucristo. Él nos formó, hermanos, enseñándonos todas estas cosas. Adán fue hecho del polvo, Eva fue hecho de la carne y hueso de sus huesos. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. Nuestro Señor Jesucristo vino del cielo. La iglesia, nosotros, es la única que se le dice somos miembros del cuerpo de Cristo y de su carne y de sus huesos. Somos miembros de Jesucristo. Él es la cabeza y nosotros somos de su carne y de sus huesos. Cuando el hombre pecó en Edén, a la serpiente se le dio una maldición. Por eso dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En la actualidad la serpiente se arrastra sobre su pecho, pero comen polvo. ¿Comen polvo las serpientes? No. Las serpientes se alimentan de algo natural, pueden ser unas hierbas, quizás pequeños insectos. En cuanto esta maldición fue a la serpiente, era directamente a Satanás. Dios le estaba hablando a la serpiente antigua que se llama Satanás, la cual come polvo. La serpiente antigua come polvo. El hombre fue formado del polvo de la tierra, ¿verdad? El hombre que no tiene a Dios, el hombre es polvo, sigue siendo polvo. Y Satanás se come al hombre que no tiene a Dios. Pues el hombre fue hecho del polvo. Sin embargo, la serpiente puede comer polvo, pero no come carne. ¿No? Carne de su carne, hueso de sus huesos. Satanás no puede comerse a un cristiano. Eso es para entender, ¿verdad? No puede comerse a ninguno que sea del cuerpo de Cristo. A ninguno. Pero sí se come el polvo, porque el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Entonces, por eso es que la maldición, comerás polvo, te arrastrarás sobre tu pecho y comerás polvo. No era a la serpiente, al animal, sino era a la serpiente antigua, Satanás. Y la serpiente antigua hoy en día se come al hombre que es polvo, al hombre que no tiene a Cristo. El que tiene a Cristo Jesús ya no quedó en el polvo, no, sino es carne de su carne, carne del Señor, cuerpo de su cuerpo. Entonces es importante. La iglesia dice, a la iglesia se nos da el privilegio de tener la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros.
Por eso cuando nosotros recibimos a Cristo, somos el cuerpo de Cristo Jesús, que tenemos al Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo podemos nosotros dar la evidencia de que estamos con Dios. Todos los salvos beben la sangre del Señor. En la iglesia se habla de beber la sangre de Cristo y de comer su cuerpo, ¿verdad? Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos hablando de tomar, de beber la sangre de, y también tomar el cuerpo. Esto es dado solamente a la esposa, que es el cuerpo de Cristo. Cristo Jesús hizo hombre. Esto es importante para nosotros. Es importante para que siendo hombre, su esposa también fuera humana. La iglesia, por eso la iglesia de Cristo, hermanos, nosotros somos gentiles, somos humanos. Él fue glorificado y nosotros seremos glorificados en Él. Veníamos en Él y en Él nos vamos a ir. Por eso la palabra de Dios nos llama extranjeros y peregrinos en esta tierra. Espero que se haya comprendido lo que hemos visto acerca del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios nos dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Por eso dice en Primera de Corintios, vamos a ver como un último pasaje en esta mañana. Vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 12. Nos habla de las señales, ¿no? Habla primeramente, nos dice de que el mismo Espíritu Santo otorga dones a todos los hijos de Dios. Pero todas estas cosas, dice el verso 11, las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, escuche eso, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, el bautismo del Espíritu Santo nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y ahí nos ilustra, ¿no? Si el pie dijere, no te necesito mano, por eso va a ser, no es del cuerpo, dice. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Qué interesante esta relación que nos da con el cuerpo humano. El Señor nos dice, el cuerpo de Cristo es así, como el cuerpo humano. Cada parte del cuerpo humano, las manos necesitan de los brazos. Los dedos necesitan de la mano. Y cada uno necesita y son útiles en la casa del Señor. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Dice el verso 19. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, dice, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Ha visto usted? Si no tendríamos los ojos, ¿qué haríamos? Los ojos son tan necesarios para que nosotros veamos la gloria del Señor. Y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Ahora dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Somos miembros del cuerpo de Cristo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen.
Eso es verdad, ¿verdad? Si alguien se lastima un dedo, duele en el cuerpo. Todo el cuerpo siente ese dolor. Así también. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, escuche eso, hermano, el 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y nos da todo lo que puso Dios. Dice, a unos puso primeramente apóstoles, profetas, maestros, luego a los que hacen milagros, a los que sanan, a los que ayudan en la administración, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? No, dice. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? No. Todos son necesarios. Procuren los dones mejores, que yo os muestro en un camino más excelente. Y así vemos, ¿no? En Primera de Corintios realmente yo creo que es el epílogo de todo lo que estamos hablando acerca del cuerpo de Cristo. Por eso es importante que nosotros entendamos que somos el cuerpo de Cristo. Y cuando somos el cuerpo de Cristo, somos miembros del Señor. Amén. Amén. Entonces, cada uno dice en particular, tiene una característica. La mano tiene algo. Algunos son mano, algunos son boca. Algunos evangelizan, predican. Algunos escuchan, oyen, son oídos. Entonces, todo es necesario en el cuerpo de Cristo. Amén. Pues qué comparación más linda, ¿verdad? Que nos hable del cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo, quizás estar en la enseñanza de siempre el cuerpo. ¿Cómo es eso? Ahí está la aclaración en Primera de Corintios. Queridos hermanos, yo creo que tenemos que agradecerle a Dios porque hemos comprendido en esta mañana por qué somos el cuerpo de Cristo. Porque somos miembros los unos de los otros. Por eso la iglesia no está dividida. Escúcheme eso. La iglesia no es allá, aquí. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo si estamos en Cristo Jesús. Si todos hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si creemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Si decimos, Jesucristo me salvó. Él cubrió con su sangre mis pecados. Por eso yo lo tengo a Él y me gozo. Por eso no es otra cosa, ¿no? Por eso la iglesia es única. Si tiene esta enseñanza cristiana, si son cristocéntricos, el centro es Cristo Jesús. La razón de nuestra salvación, la razón de todo lo que hacemos es Cristo en nosotros. Vamos a agradecerle al Señor, por favor. En esta mañana le vamos a decir, Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, porque nos has permitido compartir en esta mañana tu palabra bendita. Hemos entendido, Señor, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos la iglesia del Señor. Hemos llegado a entender, Señor, por qué somos la iglesia de Cristo. Señor, así como veíamos ese ejemplo de Adán y Eva, Señor, hemos comprendido que el primer Adán tenía muchas cosas, Señor, interesantes también. Padre, que nos muestran cómo Cristo Jesús, Señor, vino como el postrer Adán para salvarnos, para darnos, para formar la iglesia de Cristo. Hoy en día el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad. Muchas gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Estaremos nuevamente el día de mañana con otro tema.